La palabra interrogatorio está íntimamente ligada en el consciente colectivo al mundo policial y de la investigación. La entrevista no tanto. Igual, al escucharlo, tiramos más hacia ámbitos laborales, de recursos humanos, ya sabe. Pero en muchas ocasiones no se conocen muy bien cuáles son las diferencias, si las hay, o se deben tratar como sinónimas. Vamos a preguntarnos cuándo se da una y otra, qué las caracteriza, si son coto de caza restringido para algunos profesionales, y cómo y cuándo llevarlas a cabo. Es un tema interesante, no solo para los criminólogos, peritos y detectives, sino para cualquier profesional de la órbita de la investigación, y también del derecho. Hoy en Zona Criminal, entrevista e interrogatorio. Creo que todo el mundo podría tener una ligera idea de las diferencias entre ambos conceptos, y la verdad es que también creo que no se equivocarían en la mayoría de las veces. Pero está bien el saberlo, tanto técnica como cualitativamente, para poder establecer cuándo se da una u otra, cuándo nos enfrentamos a una u otra, para así poder preparar o prepararse para una u otra. Obviamente, vamos a enfocarlo al ámbito criminológico y criminalística, y claro está, de la investigación privada, a ver si podemos al respecto aportar algo de valor. Las entrevistas generalmente se llevan a cabo para obtener información básica de hechos y antecedentes de un caso. Una entrevista efectiva se desarrolla en un ambiente amistoso, con cierto tono, digamos, informal, aunque no serían los mejores términos. No tiene naturaleza de confrontación, al menos en principio. Es sencillamente una forma de obtener información haciendo preguntas a personas con buena disposición. En la entrevista suele existir cooperación entre entrevistado y entrevistador. En el ámbito forense tiene connotaciones exploratorias. Suele ser el primer paso para hacerse una composición del lugar y emprender los siguientes actos analíticos de la investigación con los datos que ésta aporta. Esto se resume en que muchas veces las entrevistas sirven en esa exploración para seleccionar quién podría ser interrogado. Los 4 parámetros básicos que deben darse en ambos conceptos, pero centrados en la entrevista, podrían ser, en primer lugar, el acercamiento. Los investigadores poco experimentados a menudo comienzan preguntando a cada persona qué tiene que ver con un incidente bajo investigación. Pero los profesionales con mayor experiencia tienden a elaborar, antes de todo, una lista de personas a entrevistar, un orden, una estructura mínima previa. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que debemos conocer los detalles. Esto está muy unido al primer punto y de hecho todos están bastante interrelacionados. Centrándonos en los detalles, en algunas ocasiones, los entrevistadores poco hábiles no valoran la conveniencia de seguir un procedimiento establecido y hacer la tarea como se debe, como habíamos nombrado en el primer punto. Piensan que pueden obtener lo que necesitan en cualquier momento y no le dan importancia al proceso de entrevista. Esto es un error. Conocer y dominar con maestría los detalles que rodean el caso y establecerlos previamente con el fin de poder realizar una pequeña prognosis antes de la entrevista es algo que puede devenir esencial. En tercer lugar, tendríamos el concepto o el parámetro de oportunidad. Es mejor conducir una entrevista tan pronto como sea posible después del hecho, para aprovechar que los datos a recolectar aún están frescos en las mentes de las personas a entrevistar. Para un interrogatorio, sin embargo, es mejor no tener prisa hasta que el interrogador esté armado con toda la evidencia o la mayoría de las pruebas corroboradas. En aquellos casos donde se realizarán entrevistas posteriores con testigos potenciales, es una buena práctica notificarles de antemano y programar una cita en los términos más convenientes para el manejo del caso. Ya ha pasado un tiempo, pero aún así debemos ser rápidos. Una notificación anticipada al testigo le permite tener tiempo para reflexionar en sus observaciones y conocimientos de los hechos, de tal manera que su declaración o testimonio sea más razonado. Obviamente, como decimos, siendo coherentes con el tiempo, conociendo cuáles son los límites para un recuerdo nítido. Más aún, dado que los investigadores a menudo tienen que conducir muchas entrevistas para un solo caso, debe ser una práctica cotidiana la programación de las mismas, insistimos,
pues son en realidad el único camino asequible para poder realizar su tarea con varios testigos, en forma ordenada y efectiva. Y en cuarto lugar tendríamos la ubicación. En todas las situaciones, una entrevista debe llevarse a cabo en un lugar correcto, reconocible, para animar la confianza del entrevistado y mantener las distracciones al mínimo. Las entrevistas deberían desarrollarse en ambientes amigables, familiares y confortables, que resulten convenientes para la persona que será cuestionada. Se debe tener en cuenta que el estado mental del entrevistado debe ser tranquilo y calmado. Los investigadores pueden necesitar hacer arreglos especiales para proporcionar la atmósfera apropiada, como por ejemplo celebrar la entrevista fuera del horario de oficina o en un ambiente más privado. Lo importante es que no sea agresivo, incluso cuando por otros motivos deba ser improvisada esta ubicación, por ejemplo respecto a los primeros intervinientes. Dentro de las posibilidades que existan, se deberán tener en cuenta estos puntos. En cambio, el interrogatorio, a diferencia de la entrevista, está diseñado para lograr un fin concretado de antemano. Puede ser desde su participación en un hecho hasta la escritura de un texto. El interrogatorio se lleva a cabo en un lugar preestablecido por el interrogador. No se tiene en cuenta tanto la comodidad del interrogado, como las necesidades de obtener el beneficio que se busca, la información que se quiere. El investigador necesita tener el control de la situación y, por lo tanto, actúa en el entorno para obtenerlo. Por este motivo, en pocas ocasiones se interroga en un lugar controlado por el interrogado. De manera sucinta, podríamos decir que una entrevista es una reunión que puede darse entre dos o más personas, con un enfoque más colaborativo, con una igualdad más palpable, aunque existan distintas posiciones, con el objetivo de obtener información, digamos general y generalizada, aunque lo sea de un aspecto concreto, normalmente de mutuo acuerdo, en el que se establece más un diálogo que un pregunta-respuesta, y puede versar sobre distintos temas, tanto los programados como aquellos que vayan surgiendo. El interrogatorio, por su parte, tiene una estructura jerárquica. Suele ser uno versus otro. No suelen darse interrogatorios de más de dos personas como interrogados. Tienen como finalidad obtener la verdad sobre algo concreto. No es bidireccional. Suele ejecutarse con preguntas específicas, y tanto el ambiente como la estructura están controlados por el interrogador. A este respecto, sí es interesante la posible aparición, más en los interrogatorios que en las entrevistas, de lo que podemos denominar el observador. Se trataría de una figura que en tiempo real y o posteriormente, como su propio nombre indica, observa, analiza todo el hecho, para poder determinar aspectos que tal vez el interrogador principal no percibe. Como digo, tanto a tiempo real como en estudio posterior. Que esta figura esté, y si ésta lo haga de manera directa, en la propia sala o indirecta, sin que el interrogado conozca de su presencia, es algo que se deberá establecer en ese estudio de control del interrogatorio anterior. Pero es algo a estudiar, porque esta figura puede revelarse como vital. Un aspecto que debemos tener claro, sobre todo en cuanto al interrogatorio, es que no se da únicamente en el ámbito policial. Sabemos que, por ejemplo, una entrevista puede darse fuera de este parámetro. Tenemos en mente las entrevistas laborales de recursos humanos o aquellas que se realizan en algunos centros de formación, sobre todo universitarios, antes de convertirse en alumnos. Y con el interrogatorio pasa lo mismo. Cualquier perito detective que haya ido a ratificar un informe ha sido sometido a uno que cumple todas las características anteriores. En una vista oral se realiza no solo a peritos, sino a acusados, acusadores y testigos. No es solo una cuestión policial. Para ir terminando esta pequeña introducción a los conceptos, es interesante remarcar que existe al respecto amplia bibliografía en varios ámbitos y también en el judicial y por supuesto el policial. Claro está, dejo en la descripción una pequeña selección orientada al ámbito forense. Y hasta aquí el programa de hoy. No me queda más que animarte a seguirnos en redes sociales y darte las gracias por escucharme. Me despido así. Hasta la siguiente Zona Criminal.